Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está ya el licenciado Rodríguez Prats para iniciar semana a tambor batiente. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Mi querido Hugo, buenas tardes. Mira, yo creo que los cambios, cuando son de tipo económico, pues se involucra la política monetaria, el ejercicio de un presupuesto, las inversiones. Cuando hablamos de un cambio educativo, pues también implica mayor presupuesto, mayor preocupación del gobierno, mejorar a los docentes para que puedan impartir y cumplir sus deberes, impartir educación. ¿Cómo se cambia en la política? Es más lento, menos perceptible, menos tangible, pero tienes que utilizar una serie de instrumentos, de símbolos. Por ejemplo, los actos políticos, las formas en que se manifiesta la participación ciudadana y sobre todo algo en lo que yo he venido insistiendo, y no es simplemente una deformación profesional, sino el discurso político. Algunos hablan de este término narrativa. A mí no me gusta este término narrativa, la nueva narrativa. Esto surgió recientemente, el discurso político. Si tú ves la historia de las ideas, la historia de los grandes líderes, son discursos. Hay discursos memorables que cambiaron la historia, que sacudieron. ¿Cómo evalúas un buen discurso? En primer lugar, que sea accesible, que tenga verosimilitud. O sea, que en el cotejo con la realidad tú percibas que corresponden, que no están dos cosas diferentes, como se dice, una realidad real y otra realidad creada o ficticia o alterna, como dijo algún director de prensa de la Casa Blanca, ¿no? La realidad alterna, caray. Pues entonces eso sí distorsiona totalmente la comunicación y el entendimiento entre gobernantes y gobernados. Y el día de antier y de ayer escuchamos dos discursos de la presidenta. Llamó la atención el discurso de Veracruz, tajante, un tanto rígido, contundente, y llamando traidor a quien incurre en actos de corrupción y de un compromiso de continuar. Pero el día de ayer ya hubo un giro que definitivamente no me agradó y que yo creo que vale la pena criticarlo para pedirle a la ciudadanía que focalice las palabras y su contenido. Por ejemplo, dice Claudia Sheinbaum, no ganamos para administrar, sino para transformar. ¿Qué significa eso? Administrar, si vemos el diccionario, significa organizar, gestionar y cuidar de forma eficiente los recursos disponibles como dinero, tiempo o bienes para lograr un objetivo determinado, ya sea en una empresa, en la vida profesional o en otras esferas. ¿Cómo administra bien el gobierno? Administra la justicia, imparte justicia, administra los servicios. Tenemos buenos servicios en salud, tenemos buenos servicios en seguridad, buenos servicios en educación. Entonces, si no se trata de administrar, que es una definición muy sencilla, que se trata de cumplir, de dar, es ministrar, administrar, ministrar es otorgar, y se trata de transformar, pues que me lo expliquen en qué se está transformando. Son frases huecas, ideas vacías que contribuyen a la confusión. Otra frase que me dejó también, nuestro país transita por un camino de justicia social, de dignidad y de garantía de derechos sociales, libertad, democracia y soberanía. Frases que tan trilladas que han perdido ya todo efecto, han perdido ya todo contenido y sobre todo insistir en la soberanía. Lo hemos dicho mucho aquí, Hugo, y la presidenta está inclusive el día de ayer hablando de que México toma sus decisiones, de que no permite injerencias de otras naciones, pero la soberanía implica cumplir la ley. Implica, esto lo dice un gran politólogo, un gran sociólogo, Max Weber,
que hablaba del monopolio de la violencia. O sea, el Estado tiene que tener el monopolio de la violencia legítima, legal. Cuando alguien viola la ley, aplicar y sancionar. En México hemos traído un trauma. Desde el 2 de octubre, en el gobierno de Díaz Ordaz, se reprimió una manifestación civil pacífica. No estaba bloqueando vías públicas, estaba en una plaza y vino una represión totalmente absurda. Lo mismo el caso del 10 de junio del 71, que son los dos casos. El jueves de Corpus, que en el principio de gobierno del licenciado Echeverría. Y esto tal parece que al gobernante le pesa mucho para tomar decisiones, y sobre todo en el caso de Morena, cuyo origen está en estos movimientos de protesta. Entonces insisten mucho en que ellos no van a aceptar provocaciones, pero resulta que violan la ley. O sea, lo que sucedió en el centro histórico, en las manifestaciones del 2 de octubre, es una franca rompimiento del Estado de Derecho. Se calcula, hay diferentes cifras, entre 300, 500, 900 millones de pesos de pérdidas. Hay 94 policías que fueron heridos, inclusive varios graves que todavía continúan hospitalizados. Clara Brugada sale a declarar que van a investigar, que van a hacer. Sí, pero en el momento en el que se dio el delito, los policías se quedaron totalmente inertes porque esa instrucción tenía no intervenir. Esto es muy grave. El Estado mexicano tiene que encontrar el equilibrio. Hay una frase de José Martí que a mí me agrada mucho, porque dice: el que tiene un derecho no obtiene el del violar al ajeno para mantener el suyo. Ahí está la intervención del Estado. O sea, una cosa es reprimir y otra cosa es contener. Y otra cosa es hacer cumplir la ley y detener al que está cometiendo un delito. Entonces, yo siento que todo esto nos debe llevar, porque desafortunadamente la violencia se está incrementando, no tan solo en las situaciones políticas, sino en todo el país. Entonces, el Estado debe cumplir su mínimo deber, y el mínimo deber es la seguridad a la ciudadanía. Ese es el pacto social. Eso es de lo que nos hablaron los grandes teóricos. El particular sacrifica parte de su libertad, pero a cambio de que la autoridad otorgue seguridad. Estas serían las dos reflexiones. Hay muchas cosas en el internacional. Hoy inician pláticas en Egipto los palestinos y los israelíes, con la presencia de otras naciones. Hay grandes esperanzas de que se pueda concluir ese conflicto. También vienen elecciones en América que van a ser muy importantes. Francia tiene una crisis seria en su sistema político. Bueno, y en Estados Unidos pues continúa el paro en el gobierno, que creo que está llevando a una confrontación y que habrá que comentar en detalle entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, que están tratando de frenar los abusos del poder de Donald Trump. Este sería mi comentario de lo que hemos visto en los últimos días, mi querido Hugo. Nada más, porque usted se fue al diccionario, yo también me fui. Ajá. Transformar, que es lo que le mueve. Échale, me encanta. Significa cambiar o hacer variar la forma, el aspecto, la naturaleza, las cualidades de algo o alguien. Aquí estamos hablando del gobierno, o convertirlo en otra cosa. Ahí está. Usted ha dicho muchas veces que no hay cambio, pero ha variado en algo. Pues, pero ha variado para mal. ¿Pero ha variado? No. Es que nos dice variar para bien. Es que qué bueno que la citaste, porque tenemos que ver el término transformar y administrar. Lo que dijo la presidenta es: no ganamos para administrar, sino para transformar. Ya vimos la definición de administrar, que es otorgar con eficiencia, manejar los recursos, otorgar servicios públicos. Transformar, hablan de variar, de cambiar, pero si ni siquiera están cumpliendo con lo que deben hacer, lo elemental, o sea, otorgar medicinas. Eso no es transformar, eso es cumplir con la atención a la salud, cumplir con la Constitución. Entonces, ¿para qué quieres transformar? Pero también transformar, variar la naturaleza. Creo que esa es otra, pero ahí tienes otra cosa. ¿En qué consiste el cambio de la naturaleza? Porque transformar, ojalá nos puedan explicar, por ejemplo, porque también hablan cambio de régimen, transformar este régimen.
¿Pero en qué lo han transformado? Sigue siendo de partidos. Pero además, lo que sí hemos dejado de ser es una república. Lo que sí se ha deteriorado es la división de poderes. Lo que sí está lesionándose son los derechos humanos y la forma de protegerlos a través del juicio de amparo. Entonces, eso sí es una transformación, pero una transformación regresiva, no es una transformación para mejorar. Entonces, ahí está. Qué bien que lo planteaste, porque creo que los dos términos nos están permitiendo un análisis del discurso. Ahí está el ejercicio que debe hacer la ciudadanía, ver las palabras y su significado. Y ahora, esclarecimos adecuadamente lo que estaba diciendo. Hay algo que no deja de ser enigmático, porque es verdad, pueden no corresponder, como lo planteaba también al inicio, con la realidad lo que se dice. Y siempre está esto, ¿no? De decir, bueno, 74% de la gente a la que le preguntan dice estar a favor de la presidenta. Mira, ahí tenemos que ver que la presidenta, desde mi punto de vista, no está asumiendo lo que señala la Constitución. El Poder Ejecutivo reside en una persona que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos y ejerce las atribuciones que le concede la Constitución. Anda en campaña. ¿Cuánto pierde la presidenta en los actos públicos? ¿Cuánto pierde en todo este recorrido que hizo por las 32 entidades? ¿Cuánto cuestan estos actos? Que, repito, son instrumentos para concientizar. Eso es hacer cultura política en algún sentido. Lo que nos están indicando es que se están siguiendo las mismas prácticas de antaño. Pero además hay otra frase que dijo la presidenta: quieren que yo me separe, quieren que yo me aleje, que yo rompa. López Obrador. De López Obrador. No, nadie le está pidiendo eso. Pero usted sí planteó varias veces. No, yo lo que le planteo es que ponga un sello personal. Lo que le planteo es que mande un mensaje que ella está gobernando. Eso sí. No es lo que ella está diciendo. No. Para mí que se reúnan y que platiquen. Pues es su líder ideológico. No, además, mira, eso lo hicieron, por ejemplo, yo te puedo decir de los presidentes peristas, Ruiz Cortines, por ejemplo, y Miguel Alemán, conservaron una muy buena relación con todo, y lo que se diga de que hubo confrontación, no. Tenían diálogo, los presidentes se reunían. Hasta que un momento llegaba el quiebre, digamos. Mira, algunos llaman la ruptura, pero sí la separación ya. Rompieron, por ejemplo, Díaz Ordaz y Echeverría. Ahí sí. Cuando Echeverría entrega el poder a López Portillo, entrevistó a alguien a Díaz Ordaz y dijo una frase excelente, porque dijo: ¿qué le parece el gobierno de Luis Echeverría? Debo reconocer que él sí supo elegir sucesor. Fíjate nada más la forma en que le pegó, ahí sí. Pero, por ejemplo, Díaz Ordaz y López Portillo. Echeverría. Díaz Ordaz y López Portillo. O sea, no en la continuidad. Miguel de la Madrid Salinas. Hubo buena relación. Cedillo y Fox, siendo de oposición. Pero no decían o sea, llegaba el momento en el que el presidente ¿por qué? Se asumía. Y ya claro, pasó. Porque el que sale estaba consciente que había que darle su lugar y no estaba metiéndose ni dando instrucciones ni moviendo sus piezas, cosa que Andrés Manuel sí está haciendo. Y en segundo lugar, se veía el mando del presidente, de que entra en la integración del gabinete. Por ejemplo, cuando López Portillo estaba pendiente a la opinión pública de ver cómo iba a integrar el gabinete, porque se hablaba de una injerencia de Echeverría. Lo primero que hace López Portillo es designar como secretario de Gobernación a Jesús Reyes Heroles, que era un agente totalmente enfrentado con Luis Echeverría. Lo había corrido como secretario, como presidente del PRI. Se marca una diferencia. Y el discurso de López Portillo. El discurso de López Portillo le da su lugar, lo respeta, pero dice: yo mando. Eso es lo que falta que diga la presidenta. Que siga reuniéndonos, no tengo ningún inconveniente. Qué bueno que lo reconozca y que en el discurso lo diga y que lo defienda en lo que ella cree que hizo bien, pero que marque su sello personal, que la gente diga: Claudia Sheinbaum está gobernando. Eso no lo dice el pueblo de México. Licenciado Rodríguez Prats, nos escucharemos, nos saludaremos la próxima semana. Mi querido Hugo, te agradezco mucho, porque este contraste que hiciste en el diccionario entre administrar y transformar me parece que es un buen ejemplo de cómo se debe analizar un discurso político. Ya está. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida.